Continuamos en nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile, ahora para darle la bienvenida al maestro Rodolfo Saclimbeni, quien fue reelegido como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile de parte de los propios músicos e intérpretes de la orquesta, quienes han estado bajo su dirección desde septiembre del año 2019, así que le ha tocado un periodo bastante intenso al maestro en esta dirección. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por el contacto, por el apoyo y sin duda alguna un privilegio de estar compartiendo con hermanos de la Universidad de Chile, de parte de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Sí, un año o un poquito más de un año complejo. En el 2019, pues nos planteamos hacia finales una gira a Buenos Aires, algunos conciertos en Buenos Aires, ahí sale, digamos, la primera elección y planteamos toda una temporada bien interesante que ya no, después de frutillar en enero, como es regular de la orquesta, en el mes de marzo comenzábamos con la novena Sinfonía de Beethoven, celebrando los 250 años del nacimiento de Beethoven, toda una temporada muy bella, pues, y el primer lunes no pudimos hacer un ensayo, el segundo tampoco, etcétera, etcétera, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Si hubiéramos tenido que escribir 100 cosas que iban a pasar en el 2020, no hubiéramos escrito pandemia por ninguna parte. Pero bueno, hemos vivido esto de una manera, si bien difícil para mucha gente, para nosotros ha sido un periodo de construcción, de visión a futuro, de también parar un poco y verlo todo desde un punto de vista muy positivo. Y por sobre todo, pues más que agradecido, un privilegio muy grande de haber sido reelegido como miembro de esta prestigiosa orquesta que es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bueno, el maestro Rodolfo Saclimbeni ha tenido una amplia experiencia en docencia, en dirección y en entrenamiento orquestal. Es maestro desde 1990, tutor del curso de verano de Canford en Inglaterra. Desde 1993, codirector del Centro Internacional de Enseñanza. En 2013 asumió la dirección de la Facultad George Hertz de la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra. Es profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, tutor en Funda Music Simón Bolívar, en Funda Musical, perdón, Simón Bolívar, y en la Escuela de Música del Mozarteum de Caracas, además de presidente de la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales. Estoy contando todo esto no solamente para que nuestros auditores y auditoras le conozcan mejor, sino también para hacer énfasis en que parte de su trayectoria tiene que ver con la formación de intérpretes, ¿cierto?, de músicos y músicas, y me parece que ese cruce con llegar a ser director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, pero además una orquesta que está profundamente ligada a la Universidad de Chile, me imagino que hay algo ahí que se cruza, ¿no? Esta idea al mismo tiempo de la formación y de la extensión como el corazón central de lo que hace la Orquesta Sinfónica. Sí, bueno, sin duda alguna, digamos que de alguna manera mi actividad principal es ser director de orquesta y eso es lo que he ejercido por 40 años, pero siempre, como bien dices, ha estado muy ligada a lo que es la docencia. Lo aprendí de mi maestro, que fue pues mi tutor, pues mi gurú, por llamarlo de alguna manera, por muchos años, y él decía algo: la mejor forma de aprender es enseñar. Así que desde muy joven estoy enseñando la dirección de orquesta. Apenas me gradué, empecé a ir a las escuelas que acabas de mencionar, la Canford y Sherborne Summer School of Music, donde daba clase mi maestro, y era un alumno más. Después de haberme graduado y haber tenido mi posgrado, él me dice: tienes que venir a estos lugares, tienes que seguir haciéndolo. Y un buen día me planteó pues el ser asistente, y era el asistente número 4, porque son una escuela muy grande donde reúne alrededor de unas 80 personas anualmente por un periodo de 3 semanas en Inglaterra, y llevo más de 25 años los haciendo. Y de asistente 4 pasé a asistente 3 por mucho tiempo, el asistente principal, y él falleció hace 6 años, pues, y ahora estoy al frente de una facultad que es la Facultad de Dirección de Orquesta, la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra. Así que bueno, ese ha sido el punto principal, pero no solamente eso, sino a nivel universitario, pues trabajé en UniArtes en Venezuela y he trabajado en muchas partes haciendo cursos de dirección de orquesta y cosas, pues que si bien en la pandemia he hecho algunas cosas a través de Zoom, eventualmente acá en Chile, pues estamos creando grupos de conversación, grupos de reunión entre directores, etcétera, y quien quita, pues pronto estar ligado a la Facultad de Artes de una manera directa. Yo siento que pues es
una orquesta que está en el seno de una universidad es grande para la Facultad de Artes de la universidad, pero también muy grande para la orquesta como tal, porque una cosa se nutre con la otra. Y esta orquesta tiene ese privilegio de estar pues, en la Universidad de Chile, como decía, y obviamente muchos de nuestros profesores son profesores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte, de la Universidad Católica, de universidades privadas, así que realmente es una fuerza muy grande. Una orquesta, así como las orquestas de cámara, una orquesta sinfónica que enseña es una mejor orquesta. Yo estaría absolutamente de acuerdo y eso queda muy en evidencia cuando uno tiene la posibilidad de enfrentarse a la Orquesta Sinfónica, que este año está recién recuperándose. Yo tuve la posibilidad de estar en esa marcha blanca que hicieron con algunos invitados y realmente fue muy emocionante volver al teatro de la universidad, por supuesto, y también a enfrentarse con los músicos y con las músicas. Ahora, maestro, no importa cuánto uno tenga de experiencia, cuánto haya sido la trayectoria, nadie estaba preparado para lo que sucedió en el 2019 y que es con la pandemia, ¿no? Entonces, parte de lo que a usted le ha tocado vivir dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha sido en un periodo bastante particular de la historia humana, y qué decir de la historia de la orquesta. Cuéntenos qué siente usted que ha aprendido, usted como sujeto, como músico, como director, pero al mismo tiempo como parte de este cuerpo que es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bueno, le dije hace un rato, pues el privilegio, es una orquesta con potencial, no es la palabra es proyección. La proyección de esta orquesta pues es inmensa. Es una orquesta que es muy reconocida en la ciudad, en el país y más allá del país, pues en las recientes giras que hizo en el 2019 fue patente pues el éxito internacional de la orquesta. Entonces, hoy por hoy es una de las orquestas más fuertes quisiera decir, de Latinoamérica, pero va un poco más allá de América. Uno conoce el ambiente y sabe realmente lo que puede ofrecer nuestra orquesta. Así que la comunión con ellos ha sido muy interesante. Obviamente que en pandemia tuvimos que, y voy a usar esta palabra que apareció mucho en pandemia, reinventarnos. Darnos ante las circunstancias, pues, de ver a través cómo ya hacemos llegar un grupo tan grande como una orquesta sinfónica, que para tocar necesitan estar todos uno junto al otro, pues no podíamos hacerlo. Entonces, desde casa empezamos con videos, empezamos con clases maestras, hicimos comisiones de la orquesta. Y bueno, músicos de la orquesta dieron clases a través del Zoom a músicos que estaban a 3 cuadras de la casa o a 5.000 kilómetros en Rapa Nui. Entonces realmente fue muy bonito todo lo pedagógico. Por otra parte, todos los efectos de música de cámara de una temporada que hicimos que se llamaba Increscendo. En un principio comenzamos con una sola flauta y empezamos a hacer grupos de cámara en streaming, etcétera. Así que realmente contribuimos muchísimo y todos tuvieron siempre ese aspecto que comentaba al principio, que es muy importante, que es lo didáctico. Nuestra orquesta tiene esa impronta y esa impronta lo estamos haciendo en estos conciertos de esta Marcha Blanca que bien has dicho, pues en nuestro teatro de la Universidad de Chile, donde hemos comenzado. Ahora estamos en medio de una temporada muy interesante que se llama Grandes Sinfonías Románticas, y cada uno de los conciertos tiene la característica de ser comentados con ejemplos de la orquesta, con ubicación histórica, etcétera, pero nada complicado, nada que aleja a la gente de la música docta o académica, como la llamamos, sino por el contrario, para acercarlos, para ubicarlos dentro de una época artística, una época política, una época social que también vivieron los compositores. Esta semana, por ejemplo, estamos trabajando para el próximo sábado a las 13:15, que estará por streaming, y para invitados también al Teatro de la Universidad de Chile, con la Séptima Sinfonía de Beethoven. Esa es una sinfonía fantástica, extraordinaria música, pero va mucho más allá en nuestro concierto porque ubicamos al espectador en lo que es el contexto social que Beethoven escribió esta obra, que fue un contexto social muy difícil, tan difícil como el que hemos estado nosotros viviendo. Allá no era el momento de la pandemia, sino que estaban saliendo de una guerra y después de 4 o 5 años de mucha inestabilidad política, etcétera, eventualmente él sale con esta composición que significa muchísimo para lo que es a un público que no podía haber ido a conciertos grandes en 3 o 4 años. O sea, es una circunstancia, es solamente uno de los detalles, pero es para poner un ejemplo de lo que es esa capacidad que tiene nuestra orquesta de acercar a su público. Y en esa impronta es la que estamos trabajando, no solamente para ahora, sino que es mi impronta. Siempre he creído mucho que nuestra orquesta está para aquellos que conocen mucho de música
clásica, académica, docta, que hay mucha gente que realmente son asiduos a esto, pero más que ellos que siempre van a venir a nuestros conciertos, nos importa ese otro público, el público estudiantil, el público de una universidad, el público de una ciudad, el público que, de una persona que trabaja en una oficina y quiere simplemente ver una orquesta. Nosotros tratamos de hacerle que esa venida a la orquesta, esa música que a nosotros nos apasiona, que nos ha cambiado la vida, que nos hace parte de un movimiento de mucha fuerza, poder compartirlo con la gente. Entonces, a través de lo didáctico es una de las fórmulas de llegar a eso. No es lo mismo escuchar una sinfonía de Mahler que una orquesta lanza una hora de música para alguien que la escucha, se emociona, pero nosotros buscamos otro elemento que induzcan a que ese disfrute sea aún mayor. Así que esa es nuestra impronta en la orquesta, y esta orquesta me da esa plataforma porque además la orquesta es muy participativa en eso, no entiende de que es un compromiso, sino una razón de ser, el entregar nuestra música con gran convicción. Además es una orquesta de maestros y maestras, lo que por supuesto le da una característica no solamente en términos de la calidad de todos y todas como intérpretes, sino también de esta vocación que hay de acercarnos. Y uno se pregunta, maestro, y les recuerdo que conversamos con el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Saglimbeni. ¿Cómo se hace? Yo siempre, cada vez que hablo con directores de orquesta y he visto documentales al respecto, porque me produce mucha curiosidad, la idea de acercarse, por ejemplo, como lo que están haciendo ahora en este ciclo, a obras que tienen siglos, que han sido muchas veces interpretadas, que usted mismo con otras orquestas también las ha interpretado, y decir, bueno, esta vez quiero hacerlo de esta manera. ¿Cómo se hace para al mismo tiempo ser fiel a lo que ese compositor o esa compositora propuso en su contexto y en su momento, y también darle la impronta particular de usted como director y de la orquesta como ese grupo humano que está en ese momento? Muy interesante lo que me planteas porque es un reto. Es un reto que te lo planteo en tu profesión y en la profesión de muchos que lo ubiquen en su profesión. No hay nada peor para cualquier profesión que caer en la rutina. Y nosotros en la música podemos caer en una rutina. Nuestros profesores y profesoras de la orquesta tocar la séptima sinfonía de Beethoven, y esta mañana estábamos ensayando y lo conversábamos de esto temprano. Que caer en la rutina es tocar la séptima sinfonía de Beethoven, donde quizás algún músico de la orquesta que lleva 30 años en la orquesta la puede haber tocado 15, 20, 30 veces. Es una obra de repertorio. Imagínense la quinta sinfonía de Beethoven, que realmente la tocamos, o el Aleluya de Händel, por decir una obra corta. Es siempre ver la música desde un paradigma que incluye el hecho de que nosotros estamos trabajando con una obra de arte, que eso es un privilegio de una, pues. Es como ir a un museo y trabajar en un museo y estar, pues, encargados de hacer de que los turistas que vayan al museo, o la gente que vaya a estudiar al museo, vea una obra y uno la explique. Uno tiene esa obra en las manos. Y en el caso de la música, mucho más importante, porque además es de un efecto inmediato. Nosotros trabajamos, ensayamos, etcétera, pero para que un público la vea en un momento donde tenemos que entregar el resultado y tenemos que hacerlo lo mejor posible. No es una cosa que espera un momentico a ver si me sale mejor. No, es ahí, el ahora, en ese momento. Entonces, es siempre un reto de abrir una partitura y encontrar la esencia de esa música. Primero, estar agradecido de que la vida nos ha tocado con esto, que para mí eso es fundamental. Y después, tener una visión fresca de lo que significa esa obra en su momento. ¿Por qué ha trascendido, en este caso, 200 años, más de 200 años de historia? ¿Y por qué es importante para la sociedad de hoy? Entonces hay muchos elementos, más allá de las notas, de las hermosísimas armonías, de las fluctuaciones dinámicas, de todo. Hay mucho más allá. La obra no es solamente una obra musical, es una obra hecha por un genio de la humanidad como lo es Ludwig van Beethoven. Y hay muchos elementos que me podría explayar diciendo pues de tantas otras cosas, pero el solo hecho de ser un hombre como él era él. Y no solamente recordando de que era un hombre que quedó sordo con el momento que esto no escuchaba nada, pero bueno, es indagar, sí, sordo para quién, sordo para el oído exterior, pero para su oído interno no era nada sordo, entonces es otra visión de la vida, es el aspecto humano de querer, de generosidad que tenía Beethoven, al mismo tiempo el aspecto patriótico que tenía él, de profundas convicciones políticas, de justicia, de igualdad y libertad, que eso es lo que proclamaba Napoleón, por decir, y en el momento que él le dedica una sinfonía a Napoleón, y en el momento que se da cuenta que Napoleón se quiere convertir en el rey de todos, etcétera, lo primero que hace es borrar la dedicatoria, un hombre de profundas convicciones. Entonces,
tratar de llevar todo eso es mucho más allá que simplemente tocar una música rutinaria. Y eso es nuestro reto como artistas que somos de una orquesta, salir de la rutina. La rutina realmente, cuando empezamos a tocar eso, y yo siento que con creatividad, la pandemia nos dio un buen tiempo para eso, de sentarnos, de parar un poco esa máquina implacable de tiempo que pasaba, ensayos, conciertos allá, clases, etcétera. Toma el auto, métete en el metro, etcétera, y de pronto estábamos frente con nuestro instrumento en la casa, con nuestra partitura en la casa, en una cosa donde, pues, pasó en mi caso, pues, que estuve en mi casa por mucho más tiempo de lo que había estado en los últimos 25 años compartiendo con mi gente, que fue muy hermoso, pero fue replantearnos la vida de otra manera, y yo siento de que estos tiempos, sé que han sido muy difíciles para mucha gente, muchas familias, ha sido realmente una tragedia, pero a los que lo hemos podido llegar, que nos ha afectado de una manera u otra, etcétera, yo siento que también hay una cosa positiva, es verlo como un momento que pudimos sentarnos, pudimos pensar, pudimos deprimirnos un poco, pudimos salirnos de esa depresión un poco, pudimos crear, pudimos ser creativos y seguimos en ese reto, porque esto no ha terminado de alguna manera. Ahora vengo de una reunión que tuvimos realmente planteándonos todo este futuro de la orquesta, cómo lo vamos a hacer, cómo han cambiado los paradigmas, cómo nos ve el público. Es una cosa que también ha cambiado. El mundo no es igual a lo que era hace casi 2 años. Y mucho más en este país que además de la pandemia estaba todo lo que representa el momento social que es tan importante. Entonces, todo eso son cosas que nos hacen que no caigamos en la rutina. Y la rutina en la música es igual a todas las rutinas, que pueden ser muy fastidiosas y no son creativas. Nosotros tratamos y siento que lo logramos en la mayoría de las veces, pues el mantener una orquesta viva a través de eso. Bueno, como pueden escuchar, la pasión es algo que moviliza al maestro Rodolfo Salimbeni, cosa que uno lo ve en el escenario, ¿eh? Es muy, muy emocionante verlo y ustedes lo pueden ver desde sus casas, porque este sábado 13, en directo desde el Teatro de la Universidad de Chile, se están haciendo estas presentaciones. Este día, sábado 13, a las 13:15 pueden conectarse y ver las grandes sinfonías románticas, que es este ciclo en donde van a tener este concierto comentado de la Sinfonía número 7, la mayor, de Beethoven, dirigida aquí por el maestro Rodolfo Salimbeni, y pueden ver el viernes, si quieren, la repetición de lo que fue el último concierto, también de Beethoven, la Sinfonía número 1 y la Sinfonía número 8 de Schubert desde sus hogares en SEAC.tv, un tremendo privilegio que hay, un regalo que está haciendo el Centro de Extensión Artístico y Cultural de nuestra universidad y, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Maestro, tremendo placer conversar con usted. Muchísimas gracias por este tiempo. Gloria a ti y realmente muy agradecido. Estas plataformas son fundamentales y son las que nosotros creemos que sirven para contagiar en el buen sentido de la palabra con el arte, con la música, con la pasión, que esto es una cosa no solamente para unos pocos, realmente nos emociona y para nosotros es compartirlo, es fundamental. Así que los invitamos ahora a través del streaming, pronto, poco a poco, con el público y iremos increciendo, que es esa gran palabra musical que es tan bella, que significa crecer. En eso estamos. Bueno, en eso estamos, y solo necesita tener orejas y un corazón para disfrutar de esto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile está ofreciendo. En streaming, en vivo, el sábado 13 a las 13:15 horas, y si quiere ver el concierto de la semana pasada, el viernes a las 19:40. Maestro, un gustazo, muchas gracias. Lo despido y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.